Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Virginia, un asalto de banco cobra gran violencia, disparando con armas automáticas a cualquiera que se pusiese en su camino. Los ladrones desaparecen. Sin testigos confiables, la policía y el FBI deben descifrar evidencias fragmentadas para identificar a los asaltantes y llevarlos ante la justicia. Los archivos del FBI. A pesar de lo que se ve en las películas, los asaltantes de bancos entran en silencio, muestran una nota y se retiran. Quieren efectivo, no sangre. Pero en Richmond, Virginia, un par de malvivientes entraron a un banco escupiendo fuego. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. La crueldad del asalto estremeció a los investigadores más veteranos, quienes juraron atraparlos antes de que volvieran a atacar. Sin piedad. En este episodio, algunos nombres han sido alterados. Durante los años 90, Richmond, Virginia, tenía un promedio de 10 robos a bancos por año. Antes de 1997, ninguno de ellos había sido fatal. En la mañana del 30 de junio de 1997, los empleados de un pequeño banco del este de la ciudad comenzaban el día de trabajo. Christine Edwards, de 23 años, una de las cajeras del banco, llegó al trabajo. Su colega Tracy Freeman, de 21 años, ya estaba allí. Allison Davis, empleada de atención al cliente, y Richard Harman, el guardia de seguridad del banco, también comenzaban su labor. Stephen Reed, un cliente asiduo, llegó poco después. Entró en el banco mientras los cajeros terminaban de alistarse y Hartman lo saludó. Nadie vio a los dos hombres que se deslizaban por la puerta trasera. Cuando los ladrones atacaron, lo hicieron deprisa y sin piedad. A 80 metros, los oficiales de policía de Richmond, Michael Webb y Dave Martin, estaban en una tienda comprando café para su desayuno. Mientras los oficiales iban hacia allí, el radio operador de Richmond envió refuerzos al lugar. En la parte trasera del banco, los oficiales vieron a un guardia de seguridad en el piso del estacionamiento. El oficial Martin vigilaba el frente mientras Webb fue a ver al guardia. Todavía estaba vivo. Webb llamó a una ambulancia. Luego, dos hombres armados salieron del banco. Webb vació su cargador. El oficial sabía que estaba acorralado. Cesaron los disparos. Yo dejé de disparar, pero sabía que estos hombres
Vendrían ambos lados del vehículo a buscarme. Reemplacé el cargador y esperé durante unos segundos. Pero los asaltantes nunca aparecieron. El oficial Martin dejó su posición para ayudar a Webb, pero los asaltantes lo sorprendieron. Con solo un arma de servicio, Martin no podría hacerles frente, lo que les permitió alejarse. Todo lo que el oficial podía hacer era reportar la posición de ambos, mientras los otros huían a través de un cementerio. El oficial de Richmond vio una nube de tintura roja, señal de que los ladrones habían robado un fajo de dinero con un dispositivo de tiempo. Los hombres saltaron la siguiente pared y se perdieron de vista. El radiooperador envió la información a la policía del condado de Henrico. El oficial Martin registró el vecindario, sabiendo que dos hombres con armas automáticas podían aparecer en cualquier momento. Pero no había señales de ellos. Una patrulla de Henrico llegó al lugar. Llegó la emergencia médica. Atendieron al guardia herido. La policía de Richmond entró en el edificio. Buscando algún otro asaltante que pudiese estar dentro. Además de verificar el estado de los empleados. Hallaron a dos cajeras. Ambas con disparos. Allison Davis se había puesto a cubierto. No estaba herida, aunque sí paralizada por el temor, y la llevaron al hospital para revisarla. Luego de registrar el banco, los oficiales estimaron que los paramédicos podían atender a los heridos allí dentro. Para la cajera Christine Edwards, era demasiado tarde. Tracy Freeman, en estado de shock y sangrando profusamente, fue estabilizada y la llevaron deprisa al hospital. Junto con Richard Harmon, el guardia de seguridad. En la División Homicidios de la Policía de Richmond, el detective Tom Leonard estaba alarmado por la brutalidad de los ladrones. Este fue el asalto de banco más violento que recordemos en nuestra historia. Nuestro temor era que estuviesen en los alrededores. Debíamos quitarlos de las calles. Leonard se dirigió al banco. Los oficiales recogieron elementos dejados por los ladrones cuando huyeron, incluyendo una Lorsen 380 semiautomática y el cargador de una Tec 9, otra semiautomática. Un oficial de caninos con un perro de rastreo comenzó la búsqueda de los sospechosos. El perro siguió un rastro a través del cementerio. En la avenida Art, el perro perdió el rastro. La policía de Henrico y de Richmond registraron la zona preguntando a los residentes si habían visto alguna persona extraña corriendo por el lugar, pero nadie vio nada sospechoso. El detective Leonard llegó a la escena del crimen con un técnico en evidencias. De inmediato cerramos el banco, y los únicos que había adentro éramos los forenses y yo.
Y al recorrer el banco buscando evidencia forense que pudiese servirnos, hallamos muchos casquillos de bala de los disparos. Había algunas balas sin disparar. Esos casquillos eran de 9 milímetros, tal vez de la TEC 9. Los investigadores hallaron una mochila aparentemente olvidada por los asaltantes. Dentro había un trozo de mantel verde, una botella de combustible, una caja de cerillos y una nota que decía: por favor, esperen 5 minutos. No podíamos encontrarle el sentido. Registrando el área, los investigadores descubrieron varias pisadas. Conservaron cada una de ellas con cinta, para luego compararlas con las de los zapatos de los potenciales sospechosos. Debido a que el banco tenía seguro federal, la policía llamó al agente especial del FBI, Wayne Waddell, de la oficina regional de Richmond. En el banco, el detective Leonard y él revisaron el video que habían grabado varias cámaras de control simultáneamente. Pero había un problema. Algo causó que la cámara, en nuestra opinión, no operara correctamente. Iba deprisa, de una cámara a la otra, y filmaba diferentes ángulos de la puerta del frente, la puerta trasera y varias posiciones de las cajas. Deberían hacer fotografías de cada escena para obtener algo útil. El agente especial Eduardo Alford se unió a la investigación. Sabía que el FBI no se detendría hasta que capturaran a los asaltantes. Estoy seguro de que todos los que estaban involucrados en este caso opinaban lo mismo. Ellos querían trabajar en este caso día y noche, que es esencialmente lo que ocurrió. La recolección de evidencia en el banco duró 4 horas. Más tarde ese día, a las 5:30 o 6 de la tarde, recibimos un informe de que la policía de Enrico había recibido una denuncia por asalto. Entonces yo fui al lugar del hecho. Era sobre la avenida Ord, cruzando el cementerio, cerca de donde la unidad canina perdió el rastro de los sospechosos. No sabíamos si tenía algo que ver con el asalto al banco o no. Una mujer joven que vivía allí con su padre halló forzada la puerta del frente y al entrar en la casa descubrió muchos elementos caídos o faltantes. Cuando entró el agente especial Waddell, un oficial de Henrico señaló un agujero en el techo. Aparentemente alguien había entrado desde arriba. Temían que alguien estuviese escondido en el ático. No había nadie. Buscaron evidencias. Los investigadores hallaron un par de botas, además de una mochila y una chaqueta. En su interior había otra nota que decía: por favor, esperen 5 minutos. También había un trozo de mantel verde. Había tintura roja, como la de los billetes del banco, manchando muchos de los objetos. Sentimos que ciertamente había una conexión entre el asalto a la casa y el robo al banco. Interrogamos al dueño, a su hija y al novio de su hija. Informaron que los ladrones habían robado algunas prendas de hombre, trajes y chaquetas. Durante el interrogatorio,
El muchacho estaba evidentemente nervioso y dijo que no tenía más datos que agregar. Ya regresa Mark, los archivos del FBI. En Richmond, Virginia, 2 ladrones de banco armados escaparon con $10,000 en efectivo, dejando a 2 empleados heridos y a la cajera Christine Edwards, de 23 años, muerta. La comunidad estaba anonadada, al igual que el fiscal Nicholas Altimore. Esta muchacha era un ángel. Y estos tipos entraron al banco sin pronunciar palabra y le dispararon a quemarropa. Da asco. Determinados a hallar a los homicidas, el detective Tom Leonard, de homicidios de Richmond, y el agente especial del FBI, Wayne Waddell, debían resolver el caso sin la ayuda de testigos presenciales. El problema con los empleados y el cliente que estaban en el banco era que estaban todos traumatizados. No pudimos hablar con ninguno de ellos hasta varios días después del evento. Un detective intentó entrevistar a Allison Davis, de atención a clientes, que se había refugiado bajo el escritorio, ilesa, pero estaba demasiado afectada por la situación. El personal del hospital debió sedarla y no pudo hablar. No había testigos capaces de relatar a los investigadores lo que había sucedido dentro del banco. Lo único que tenían para comprender los hechos era una cinta de video mal filmada por las cámaras de control, según el detective Tom Leonard. Armar las piezas resultó un problema porque faltaban algunas partes de las filmaciones. Era imposible ver todo el asalto filmado como normalmente ocurre. Trabajando con las fotografías de las escenas de las cámaras y los registros de las evidencias físicas obtenidas en el banco, los investigadores recrearon todo el crimen momento a momento. Fue una serie de eventos muy compleja que ocurrió en solo unos segundos. Se puede ver que el banco obviamente estaba abierto, pero los únicos que estaban adentro eran el guardia, una empleada del banco y un cliente. El cliente estaba allí de pie, en el área de circulación, donde uno forma las filas, hablando con el guardia. El líder fue directo al mostrador de la cajera. El primero pasó de largo al guardia de seguridad sin mirarlo, sin siquiera notar su presencia. Vimos que el que iba delante no estaba preocupado por el guardia. Sabía que de él se encargaría el segundo. En las imágenes, los investigadores vieron al segundo asaltante apuntar la TEC-9 hacia el guardia. El primero llegó a las cajas y le disparó a ambas cajeras, matando a una de ellas. Está intentando guardar el arma y camina hasta este lugar. Las pruebas de balística mostraron que ambas recibieron disparos de la Lorsen 380, hallada fuera del banco. Un agujero de bala detrás del escritorio de la empleada de clientes mostraba que el asaltante volteó para dispararle a ella, pero falló. Los investigadores notaron las balas sin disparar en el suelo. Esto sugería que la TEC-9 se habría atascado y el ladrón inyectó balas para liberarla. Las fotografías revelaron que hubo una breve interrupción, mientras el segundo ladrón intentaba liberar su TEC-9. El primero intentaba dispararle al guardia con la Lorsen, pero esa arma también falló. La Lorsen 380, recobrada fuera del banco, tenía una bala atascada. Cuando ambas armas fallaron, el cliente huyó, seguido por Richard Harmon, el guardia. Sin poder reparar la Lorsen, el asaltante sacó un rifle AR-15 y los persiguió. Los casquillos vacíos y los impactos de bala hallados fuera confirman los relatos de los testigos sobre lo ocurrido después en el estacionamiento del banco. Un testigo vio un asaltante correr detrás del cliente mientras huía. Su brazo sufrió lesiones. El guardia hizo todo lo posible por detener al delincuente, pero fue alcanzado por numerosas balas. El ladrón regresó dentro. Harmon aún estaba vivo.
observó mientras entraba en el banco por la puerta trasera. Los investigadores notaron que Hartman había arriesgado su vida intentando atraer a los asaltantes hacia afuera. Luego los ladrones cargaron una mochila con dinero, incluyendo un fajo de billetes que contenía tintura. El guardia se acercó y disparó, pero falló. Otro testigo vio al guardia salir por la puerta trasera. El líder lo persiguió hasta el estacionamiento y disparó. El disparo final en la 100 dejó ciego en forma permanente a Richard Hartman. Momentos más tarde, los oficiales Webb y Martin lo hallaron allí. El agente Waddell y el detective Lerner tenían ahora un relato claro del crimen, debido a que los asaltantes entraron en el banco disparando. Los investigadores creían que su intención era la de matar a todos, para eliminar a todos los testigos del banco. El contenido de las mochilas revelaba un plan para confundir a los que se hallaban afuera. Los trozos de mantel y las notas eran, según creo, para colocar en las puertas con el fin de alejar a cualquiera que se acercase al banco. Denos 5 minutos, aún estamos limpiando, denos 5 minutos, aún no estamos listos para abrir, o algo así. Con el banco a su disposición, los ladrones podían tomarse su tiempo. La evidencia que alarmó sobremanera a los investigadores fue la botella de combustible. Creyeron que los ladrones planeaban usarlo para incendiar el banco cuando huyeran. Los investigadores sabían que tenían ante sí a criminales muy violentos que actuaban sin remordimientos. Nuestro temor era que esa gente se metiera en la comunidad y cometiese más crímenes, porque ya habían sido lo bastante audaces para entrar a un banco y matar gente. Los enfrentaríamos armados para intentar atraparlos. Y los criminales estaban bien armados. Aún tenían una R-15, la versión civil del rifle de asalto militar, y una TEC-9, una pistola semiautomática de 9 milímetros. El arma recobrada, el arma asesina, era una Lorcin 380 semiautomática. Revisando los registros, descubrieron que había sido robada unas semanas antes. Los investigadores publicaron detalles de las armas a la prensa y solicitaron la ayuda del público en el rastreo de las armas. Ya regresa Inúa, los archivos del FBI. Fuimos afortunados, realmente muy afortunados. Había una persona que conoce a una mujer con quien ella trabajaba y oyó decir que creía que su esposo había vendido esas armas. El FBI y la policía de Richmond siguieron esa pista y en efecto ubicaron a un señor que era un armero legítimo y con licencia. En un primer momento el armero no quería hablar con las autoridades. No quería incriminarse, admitiendo que había vendido armas que se usaron para un asesinato. Luego de que los agentes le aseguraron que no podía ser responsabilizado, ya que las armas se vendieron legalmente, admitió que había vendido una TEC-9 y un rifle AR-15 unos días antes del asalto. Localizó los registros que había completado el comprador. Ahora los investigadores tenían un nombre. El armero nos dijo que había vendido las armas a Jermaine Sims. Y utilizamos a todas las unidades, toda la gente que trabajaba en el caso.
Todos salieron a localizarlo y luego averiguaron que Sims no estaba en la ciudad. Mientras continuaba la búsqueda de Sims, los investigadores regresaron a la única pista prometedora que tenían, la casa de la avenida Art, que los ladrones habían asaltado. Comenzamos a analizar todos los datos acerca del dueño de casa y su familia. La chica que vivía allí tenía un novio. Comenzamos a investigarlo. Lo hicimos desde el comienzo, básicamente con una investigación de cada persona de la casa. El agente especial Waddell sabía que debía registrar nuevamente la casa y regresó con una orden de cateo. Esta vez fue con un equipo de recolección de evidencias del FBI. Estaba seguro de que una búsqueda exhaustiva revelaría una conexión entre el asalto al banco y la casa violada. Los técnicos de evidencia revisaron palmo a palmo el ático. Detrás de un panel, hallaron una pistola semiautomática TEC-9 y un rifle de asalto AR-15, precisamente el tipo de arma usado en el crimen. Aún estaban cargados y sus números de serie intactos. El agente especial Waddell procedió a verificar si eran las mismas armas adquiridas por Jermaine Sims. Queríamos constatar que fuesen en efecto las armas que habían sido compradas al armero y luego usadas en el asalto. Así que llamamos a la oficina, leímos los números de serie, fábrica y modelo de las armas y fueron comparadas con los datos de los registros. Eran las mismas armas. Un experto en balística comparó balas recobradas en el banco con las disparadas por el rifle recobrado. Eran idénticas. Esa arma se conectaba con el fatal asalto al banco. Parecía cierto que Jermaine Sims había adquirido las armas usadas durante el asalto y el asesinato. Ahora el FBI y la policía de Richmond necesitaban hallarlo. En Richmond, agentes federales determinaron que 2 de las armas usadas en el asalto fatal al banco fueron compradas por un individuo llamado Jermaine Sims. Los agentes no podían hallar a Sims, pero una investigación reveló que estaba recibiendo asistencia del gobierno. Siguieron esa pista. En la oficina de servicios sociales, una administradora confirmó que Sims venía con regularidad a recoger bonos de alimentos. Ingresó el nombre en las computadoras y accedió a informar al FBI la próxima vez que apareciese el sospechoso. Los agentes se dirigieron al domicilio que figuraba en el registro y hablaron con la madre de Sims. No había visto a su hijo desde que lo había echado la semana anterior. Días más tarde, los agentes de Richmond recibieron un llamado de la Agencia de Servicios Sociales. Sims estaba allí. Hábilmente, la administradora lo hizo aguardar hasta que los agentes llegaron. Esperaban que no sospecharan nada. Cuando llegaron los agentes, el sospechoso parecía calmo. Special Agent FBI, I need you to come with me. Llevaron a Sims para un interrogatorio. A regañadientes accedió. Lo llevaron a una estación de policía cercana, donde los investigadores intentaron hacerlo hablar de las armas. Pero interrogar al sujeto no fue tarea fácil, según el fiscal Nicholas Altimore. Sims era un individuo difícil de tratar. Era un hombre lleno de odio y de hostilidad. No quería estar allí. Además, no quería cooperar con nosotros.
Lentamente nos brindaba información y en realidad solo nos estaba dando datos que nosotros ya conocíamos. Teníamos problemas para hacerlo entrar en razones, por así decirlo. Sims negó estar involucrado en el crimen, manifestando que estuvo en la casa de su novia en el momento del robo. Durante varias horas, Altimore continuó presionándolo hasta que finalmente Sims admitió que había comprado el AR-15 y la TEC-9 con la intención de venderlas con una ganancia. Dijo que había guardado las armas en casa de un amigo, un hombre llamado Ra, pero afirmó no recordar la dirección. En cambio, orientó a los agentes. El interrogatorio continuó, mientras el agente especial Wayne Waddell intentaba confirmar el relato de Sims. Sims nos dijo dónde estaba esta casa y además la describió. Fuimos al lugar, pero no pudimos ubicarla. Altimore se decidió a enfrentar a Sims con su propio engaño. Pero Sims insistía en que no sabía nada del asalto al banco. Para entonces las autoridades habían localizado a la novia de Sims, quien apoyaba su coartada, pero los investigadores ya tenían evidencias claras que lo conectaban con el crimen. Le informaron que estaba bajo arresto por asalto a un banco. No hay nada como el silencio de una celda para hacer que una persona reflexione sobre un problema. Y él tenía un problema grave. Su nombre figuraba en el registro de las armas que fueron usadas en el asalto. Y creímos que si le dábamos un poco de tiempo para pensar en soledad, eventualmente llegaría a la conclusión de que sería mejor para él cooperar con nosotros. Tras una semana de encarcelamiento y repetidos interrogatorios, Sims se decidió a hablar. Dijo que después de haber comprado las armas, las dejó en la casa de dos amigos, Rashid Jones y LaFawn Bobbitt. Aún negaba toda conexión con el robo, pero los investigadores continuaron trabajando en el tema. Admitió que, por supuesto, sabía que habían asaltado el banco, pero afirmaba estar sorprendido porque habían usado sus armas para hacerlo, e indignado porque lo hubiesen involucrado en ese delito. Sims relató que después del asalto, Bobbitt y Jones fueron a su casa vistiendo ropas que no les conocía. Le contaron acerca del asalto fallido, el tiroteo y su huida. Le dijeron que habían entrado en la casa de la avenida Ord, eligiéndola al azar, que habían robado algo de ropa y que habían escondido las armas detrás de un pañel en el ático. Al partir, Jones accidentalmente perforó el techo con el pie. Luego escaparon esquivando a los dos oficiales de patrulla. Tenían el dinero con ellos, pero estaba teñido con la tintura roja. Los registros policiales revelaron que LaFawn Bobbitt tenía 11 arrestos anteriores y estaba libre bajo palabra por cargos relacionados con robo de autos. Rashid Jones tenía 7 arrestos anteriores, incluyendo hurto, y estaba libre bajo palabra. Los investigadores redujeron los cargos contra Sims de asalto a banco a complicidad. Ahora, con la identidad de los asesinos en su poder, comenzaría la verdadera cacería. Ya regresa Noir, los archivos del FBI. Luego del asalto de banco en 1997, que produjo la muerte de una cajera, las autoridades de Richmond, Virginia, creían haber identificado a los agresores como LaFawn Bobbitt y Rashid Jones. No tenían idea de dónde buscar a Jones, pero establecieron una vigilancia en el último domicilio conocido de Bobbitt.
El fiscal Ken Nelson estaba determinado a apresar a estos hombres tan pronto como fuera posible. Debíamos arrestar a estos asesinos despiadados lo más pronto posible para eliminar la posibilidad de que hicieran lo mismo en otro lugar y mataran a alguien más. Sin embargo, teníamos mucho por hacer, recolectando evidencias físicas y haciéndolas analizar por el laboratorio. Necesitaban más tiempo para armar el caso federal, pero no podían darse el lujo de tener a 2 asesinos sueltos. En la oficina del fiscal de Enrico querían acusar a Bobby del asalto y la violación y robo de la casa de la avenida Art. Con respecto a Jones, había violado su libertad bajo palabra, así que obtuvimos una orden de arresto por violación de palabra. El agente especial Wayne Waddell le dieron luz verde para arrestar a los fugitivos bajo esos cargos. Teníamos a 2 agentes vigilando el domicilio de la Von Bobby. Eran Paul Messin y Eddie Alford. Y finalmente conseguimos la autorización para arrestar a la Von Bobby. Me comuniqué con Messin y Alford. Me informaron que Bobby acababa de salir de la casa. El agente comunicó al equipo de vigilancia que siguiera a Bobby, y luego se les unió. Los agentes siguieron al sospechoso hasta el centro de la ciudad, donde subió a un autobús. En unos momentos el sospechoso Lafon Bobbitt estaba bajo custodia. Los investigadores ejecutaron una orden de cateo sobre la casa de Bobbitt. En la habitación hallaron un manual para una pistola Lorsen 380, el mismo modelo usado en el asesinato. También hallaron varios casquillos vacíos de munición de 380. Para el agente especial del FBI, Eduardo Alford, esta evidencia circunstancial sugerían que había sido Bobbitt quien efectuó el disparo mortal. Esa fue el arma con que asesinaron a una de las cajeras. Encontrar esos elementos fue de gran utilidad para determinar cuál de los 2 sujetos habría estado en posesión del arma ese día en particular. El laboratorio del FBI identificó las huellas digitales de Bobbitt en los objetos dejados en el banco por los asaltantes, la primera evidencia que lo vinculaba directamente al crimen. Los técnicos de la unidad de documentos cuestionados del FBI compararon las pisadas de bota halladas en el banco con las botas recobradas de la casa de la avenida Art y de la casa de Bobbitt. Una de las huellas de calzado era coincidente con una bota dejada en la casa de la avenida Art. Otra huella del banco era coincidente con una bota encontrada en casa de Bobbitt durante un registro posterior. Y eso circunstancialmente, no concluyente, sino circunstancialmente relacionó a Bobbitt con el asalto al banco. Las botas halladas en el ático seguramente pertenecían al cómplice de Bobbitt en el crimen, Rashid Jones. Los fiscales federales ahora acusaron a Lafon Bobbitt de asalto a banco y asesinato, pero los investigadores aún debían hallar a Rashid Jones. 3 meses después del crimen, las autoridades recibieron la ayuda de un empleado de comercio. Informó que un cliente había querido pagar con billetes teñidos. El empleado se negó a aceptarlos. El señor Jones había estado en esa zona del sur de Richmond, intentando cambiar parte del dinero. Entonces, la Fuerza de Tareas de Fugitivos juntó esta información con la anterior y comenzó a operar en esa área en particular, en especial en las proximidades de este comercio. El FBI se concentró en ese lugar, utilizando sus contactos. El esfuerzo dio sus frutos. La información que llegó era de una fuente muy confiable. Alguien sabía del crimen y conocía al señor Jones y fue capaz de identificar al lugar en donde él se ocultaba. Jones vivía en un edificio derruido.
frecuentado por indigentes. Los agentes consiguieron que un hombre que vivía allí los ayudara. Planearon el arresto para las 5 a.m., cuando Jones seguramente estaría durmiendo. Llamaron al lugar y hablaron con su contacto dentro. Dijo que Jones estaba allí, durmiendo, y que tenía un arma. El contacto también advirtió que había otras personas en el lugar y que las luces no funcionaban. Al acercarse al edificio, el equipo de arresto repasó las instrucciones, estudiando fotografías de su objetivo. Sabían que el arresto sería difícil. Jones estaba armado, desesperado y rodeado de gente inocente. En 1997, la unidad de SWAT de la Fuerza de Tareas de Fugitivos de Richmond cercó a Rashid Jones, sospechado de asalto a banco y asesinato. Recibieron un informe de que Jones se ocultaba en un edificio. Su contacto les había dicho que estaba armado y que casi ninguna luz funcionaba. Había además varios inocentes allí. El edificio era oscuro y desconocido, complicando aún más el difícil desafío de SWAT de neutralizar a un fugitivo armado y a la vez proteger a inocentes. El equipo decidió acercarse a Jones en silencio. Confiaban en que lo tomarían por sorpresa. Cuando llegaron al lugar, un agente telefoneó al contacto que estaba allí. FBI, we're here. El contacto fue escoltado fuera del edificio. Cuando llegaron a la habitación donde se suponía que Jones estaba durmiendo, ya se había ido. Tampoco estaba el arma. La tensión aumentaba mientras SWAT registraba el resto del lugar. Get your hands up, man. Get your hands up. Come on, get up. Get up. Hallaron y retiraron a otros 2 residentes. Registraron cada habitación, salvo una, el cuarto de baño. Jones, we know you're in there. Come out. Put your hands up, Jones. That's him. Go. Para alivio del equipo, Jones estaba desarmado y se rindió sin ofrecer resistencia. La cacería había acabado. Get up, sit up. Los agentes buscaron el arma. Lo descubrieron en un armario con el martillo roto. De haber funcionado esta, el arresto tal vez no habría sido tan fácil. Jones inmediatamente fue acusado de violación de palabra y más tarde de asalto a banco. El 25 de febrero de 1998 comenzó el juicio a Rashid Jones y LaFawn Babbitt, pero no sería un caso fácil. El fiscal Ken Nelson y su equipo no pudieron usar como testigos a ningún empleado del banco.
Nadie podía atestiguar realmente porque el guardia estaba ciego como resultado de la herida, una cajera estaba muerta, otra nunca tuvo oportunidad de darse vuelta para ver qué estaba sucediendo y una tercera empleada no pudo atestiguar porque no vio nada. Estuvo bajo un escritorio durante casi todo el asalto. Nelson descubrió una forma de superar la falta de testigos, recreando el crimen en forma digital. Nosotros debimos reemplazarlos digitalmente y mostrar al jurado lo ocurrido dentro del banco. Fuimos la voz de los testigos ante el jurado durante el juicio para que pudiesen conocer y experimentar la agonía de las víctimas, vivir el momento del asalto al banco. Y eso no solo les daría la sensación de lo ocurrido dentro del banco, también la crueldad y la intención de los acusados. Tras 6 días de testimonio, el jurado inculpó a ambos hombres de todos los cargos. El fiscal Nicholas Altimari. Durante el juicio se veían muy tranquilos. Y fue después de que los declararan culpables que comenzaron a preocuparse porque se trataba de ellos. Ahí se preocuparon. Babbitt y Jones fueron sentenciados a cadena perpetua, sin la posibilidad de salir bajo palabra. Jermaine Sims, quien adquirió 2 de las armas usadas en el asalto, fue encarcelado por conspiración, cómplice antes del acto de asesinato y varias violaciones de armas. Él también fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra. Mientras las víctimas y sus familias continúan reponiéndose, ellos y la ciudad de Richmond saben que Jones, Babbitt y Sims nunca más serán una amenaza para nadie. La hora crítica.